Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Hoy estaremos viendo el hecho de que hay muchos que se llaman cristianos, pero realmente ¿está llena las iglesias de cristianos? Los voy a dejar con ese criterio y vamos a pasar ahora a ver un video. Estamos pasando un video por Facebook Live. Bueno, ya estamos de regreso. Parece ser que no salió tan claro el video, pero bueno, la idea es promocionar lo que tiene que ver con la iglesia, así que estamos en este plano recibiendo todos. Ahí tenemos una fuga de información. Muy bien, ya estamos. Estamos también transmitiendo en Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Qué gusto poder estar con ustedes. Como les decía, hay muchos que son cristianos o se llaman cristianos, pero ¿realmente son verdaderos cristianos? Saludos a todos los que nos están chequeando por las redes. Gracias por permitirnos estar con ustedes en este día. Gracias por comentar. Ahí tenemos a Dami Domínguez que nos está chequeando. Gracias, bendiciones.
mi querida hermana, y también tenemos a Norita Valle, que también está a través de las redes con nosotros. Queremos decirles que estamos encantados de poder disfrutar de cada una de estas reuniones y permitiéndonos, sabemos que ustedes nos permiten entrar a sus casas. Gracias. En este mundo realmente material, ¿no es cierto? Y en este bar increíble, vasto, mar de humanidad, ¿no es cierto? Son 7 millones aproximadamente de seres humanos en el mundo. Es gracias a la selección y la bendición del Señor que somos o podemos ser afortunados al convertirnos en cristianos. Ahora, ser cristiano nos hace sentir tan gloriosos, nos hace sentir orgullosos. Gracias, Graciela Moncayo, por estar con nosotros en Facebook Live. Muy bien. Entonces, la palabra cristiano, tal como lo sugiere, se refiere a todos los creyentes que creen, aceptan y siguen a Cristo después de que Él vino a la tierra y llevó a cabo su obra. Su significado superficial es fácil de entender, pero ¿cómo podríamos ser llamados verdaderos cristianos, calificados y aprobados por el Señor? Es la pregunta. ¿Cree que es el problema que preocupa a muchos de nosotros el ser calificados por el Señor? El Señor Jesucristo ha dicho en su palabra, y quiero que vayamos por favor a la palabra de Dios, en Lucas 18, 29, 30. Bienvenidos, bienvenidos. Lucas 18, 29, 30. Dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero la vida eterna. Después de escuchar estas palabras, muchas personas concluyeron un criterio de búsqueda para ser cristianos aprobados. Y resulta que todo aquel que deje padre, que deje madre, que se dedique a predicar y a servir, entonces se puede llamar cristiano. Y quiero decirles que, perdón, en estos momentos yo tengo algo claro que anunciar. Si usted pensó que por este versículo, por estas palabras, usted, dejando padre, madre y todo, iba a ser un buen cristiano, se equivocó. Le cuento que eso no nos hace un buen cristiano. Ese solo es un llamado para servirle al Señor, sea como pastor o sea como miembro de la iglesia, sea como líder de la iglesia, sea como participante de la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia cristiana alfa, sino de la iglesia de Cristo. Así que no son esas palabras las que realmente nos deben interesar frente a ver si somos buenos cristianos o no. Dice la palabra de Dios en Mateo 10 del 37 al 38. Vamos a ver. Mateo 10 del 37 al 38. ¿Qué dice? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es de esta manera que definitivamente muchos cristianos interpretan, acorde a esta voluntad de Dios, ¿no es cierto?, que dejando todo, entonces pueden ser un buen cristiano. Pues muchos, definitivamente, ¿no es cierto?, les pesa en el corazón dejar lo que tienen para servirle al Señor. Pero resulta que esta no es una condición en el plano de sentirse aprobados por el Señor. Y quiero decirles que debemos contemplar estas palabras para dejar que definitivamente el hecho de abandonar todo
no solo es el hecho de demostrarnos el buen comportamiento que debemos tener frente a lo que es lo exterior, sino que lo que es más importante, lo interior, el abandonar todo lo que lleva por dentro. Esto nos hace calificar como buenos cristianos. Y quiero decirle que es necesario que de su corazón se mude muchas de las cosas que no agradan a Dios, como el pecado, como el hecho de no estar buscando, ¿no es cierto?, a Dios constantemente, y como el hecho de estar permaneciendo en la carne y no en el espíritu, no caminando en el espíritu, sino en los deseos de su carne. De esta manera vamos calificando, ¿no es cierto?, como buenos cristianos. Ahora, realmente es importante que ser aprobados por el Señor como tales personas para ser llamados discípulos. Qué bonito es que nos digan, este es un discípulo del Señor, ¿no? No vamos a ser como Pedro. ¿Se acuerdan Pedro qué hizo cuando le dijeron, este es un discípulo? Él andaba y caminaba como Cristo. ¿Qué hacía él? Le negó. ¿Y le negó cuántas veces? 3. En ese día que era importante acompañarle al líder del grupo, que era el Señor Jesucristo, pero lo abandonó. Ahora recuerde algo muy interesante. Esto no le hace, ¿no es cierto?, a usted calificar como un discípulo aprobado. Resulta que lo que le hace aprobar, ¿no es cierto?, es el hecho de poder permanecer en la presencia de Dios. Ahora, buscar ser aprobados por el Señor, pues es algo que todo el mundo quiere hacer. Y todo el mundo se pregunta, y es la pregunta del millón, ¿cómo ser aprobado por el Señor? El entendimiento y el comprender, las cosas que el Señor tenía y el camino que Él andaba, nos hace llegar a la voluntad de Dios. Ahora, mientras tanto, confiamos en nuestras ilusiones y en nuestros puntos de vista para creer en Dios. ¿Qué significa? Que incluso pensamos en que hemos seguido el camino de la voluntad de Dios, engañados totalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos sentido aprobados o bendecidos por situaciones de bendición externa y no por situaciones de entrega interna. ¿Qué significa todo ello? Que muchos han seguido el plano, ¿no es cierto?, de las recompensas de estar con Dios. Y Dios es bueno, Dios recompensa, Dios es lindo, agradable, es chévere. ¿Por qué? Porque Él a todos sus seguidores los bendice. Pero, ¿qué te califica como discípulo? Una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulo. Y esto es lo que realmente tenemos que diferenciar. Hay personas que son perseguidoras, que son personas que persiguen a aquellos que creemos, que tenemos la fe bien puesta en el Señor. Quiero contarte algo. Resulta que en estos días yo mandé un devocional al Facebook y me escribió un señor y me dice, claro, pusimos la propaganda de la Santa Cena del día de hoy. Y resulta que él me dice, pero señor, usted no es pastor, usted no es sacerdote. ¿Cómo puede ser que usted, ¿no es cierto?, haga esta Santa Cena? Entonces yo le contesté y le dije, por favor, chequee la Biblia y cuando usted entienda lo que dice en la Biblia, pues usted va a entender que yo tengo la autoridad para llevar a cabo todas estas celebraciones cristianas, ¿no es cierto?, como también el matrimonio, como también el hecho de dar la unción, el óleo de consagración para los muertos y todas las ceremonias religiosas que definitivamente tenemos. Así que en este plano, yo soy calificado no solo porque soy hijo de Dios, no solo porque tengo a Cristo, soy calificado porque también ante el mundo, ¿no es cierto?, ante el Estado, yo soy pastor, ministro de culto, y resulta que todos tenemos esa disposición legal de hacerlo. El Estado nos permite hacerlo, y le doy gracias a Dios por ello. Así que
no solo los sacerdotes católicos, a través de la Eucaristía, lo que hacen, ¿no es cierto?, pueden hacer la Santa Cena. El Señor claramente dejó establecido en la palabra de Dios con respecto a que debemos recordar este acto hasta la venida del Señor. Porque ahí con Él lo compartiremos. Él será el sumo sacerdote, Él será quien haga. Pero mientras tanto ha hecho sacerdotes, no por la orden levítica, sino por la orden de Melquisedec. Y es así como vemos diferencia del sacerdocio. En este plano podemos decir que la voluntad de Dios entonces está en nosotros como para cumplir lo que ha establecido Dios y la ley. Ahora, mientras tanto, estamos viendo que nosotros estamos peleando por ser aprobados y bendecidos por Dios, peleando con la gente, peleando con los demás, o peleando internamente con usted. Y esta es la diferencia del cristiano. El cristiano no pelea con los de afuera. El cristiano no pelea con lo externo, pelea con lo interno. Y quiero decirle que la lucha ni siquiera es contra uno mismo, sino contra potestades del mal. Por eso, las recompensas de Dios se vuelven agradables para muchas personas y lo que buscan es esas recompensas. Si usted se mueve en base a esas recompensas, le quiero decir que usted dejó de ser discípulo del Señor Jesús. Los discípulos no estuvieron con Él por recompensas, estuvieron con Él por los cambios de vida que Jesús hizo en ellos en apenas 3 años. Es de esta manera que transforman el mundo, de una manera increíble, de una manera tenaz, porque realmente ellos botaron el poder, en pocas palabras, en pocos años, que estaba en Jerusalén. Y así en todo el mundo iban conociendo a través de ellos. Hoy quiero decirte que si estás atrás de fama, de estatus, en tu corazón, hoy en día hay muchos de estos. Hoy en día hay pastores que se llaman pastores y se dicen ser cristianos, pero que se olvidaron por completo el amor, que se olvidaron por completo la circunstancia de cuidar a los discípulos del Señor y llevarlos a ser discípulos, porque primero son perseguidores, después vienen los seguidores, y de ahí vienen los que son prediscípulos, y ahí vienen los discípulos. Y así se van formando, pero hay que formar, hay que ir haciendo discípulos. Lastimosamente se engañaron tanto que están atrás de una fama, están atrás de un estatus que les da la palabra de Dios. Se olvidaron de que es lo más importante en la vida cristiana, de seguir las instrucciones bíblicas, y comienzan a hacer sus deseos personales, normas sociales, los reglamentos de una iglesia, cuando los reglamentos de la iglesia son la palabra de Dios. Hoy en día estamos llenos de esa gente. Y nosotros somos una iglesia que se llama la Iglesia Cristiana Alfa, pero abajo están letras más pequeñas que dice el principio. Deberían estar en letras más grandes, porque realmente el principio es lo importante. Regresamos a lo que el principio de la iglesia cristiana nos llamó a hacer, olvidándonos del estatus, de la fama, olvidándonos aún de los recursos económicos, porque detrás de esto no estamos atrás de ello. Y quiero decirles que lo único que nos interesa es hacer, ¿no es cierto?, vida, una vida cristiana, hacer discípulos. El hecho de que, ahí como lee ahí, ¿no es cierto?, en la pantalla, dice familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Preocuparnos por la familia, preocuparnos por tu vida, eso es lo que nos interesa. Y en este plano no ponemos normas humanas en la iglesia. Nosotros estamos con la Biblia y en ello, Señor, nos va bendiciendo. Hay muchos que trataron de aprovechar la situación para fabricar rumores, difamar al Señor Jesucristo. En medio de toda esta situación,
y aún buscando pretexto para matarlo. Así en estos días lo están haciendo también. Así que en este sentido, toda palabra y obra, ¿no es cierto?, que salga de tus labios, que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, pues quiero decirlo que no viene de Dios. Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, tenga cuidado con eso. Porque si no es Dios, es su corazón, o es el diablo, o es el mundo. Y en este sentido, muchos quieren dirigir sus vidas a través de esta situación. Y qué equivocados estamos. Pero recuerde, el Señor Jesús condenó y resistió toda obra que definitivamente nacía de estas personas. Y los rechazó, les detestó, les acusó. ¿Por qué? Porque les sacó en público que estaban equivocados. Así el Señor hará en el día en que tenga a bien. Por eso es importante que estemos en la doctrina sana. Por eso es importante, la doctrina sana no es otra cosa, sino la lectura bíblica, el hecho de estar en la Biblia, el hecho de estar al 100% bíblicos. Hoy en día, las personas que actúan de esta manera, no les importa, ¿no es cierto?, el hecho de la obra de Dios. Les importa hacer números, hacer definitivamente fama, hacer estatus, a levantar unas iglesias, monstruos de iglesias, pero que no son atendidos, no son amados, no son definitivamente protegidos. Familia, es una palabra muy grande. Cobija a muchas personas, pero sobre todo a los más amados. ¿Dónde nos tenemos que poner a trabajar? Sino en las familias. Y es de esta manera que el Señor nos va a llevar a ver resultados increíbles. Ahora, no digo que con esto seas cristiano, ¿no? Esa es una labor. El ser cristiano es tu relación con Cristo. El ser cristiano es la relación que mantienes a través de la Biblia y a través de vivir estas normas, estos actos de Dios que están establecidos y que lo vives en tu vida y en tu corazón. El Señor dijo en Juan 8, 31, 32, y decía Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si consideráis la verdad os hará libres. Mire qué importante entonces. Es de esta manera que usted y yo, ¿no es cierto?, tenemos algo increíble que cuidar, que hacer. Es la palabra de Dios donde debemos estar, donde tenemos que estar, y es de esto que tenemos que hablar. Practiquemos la palabra de Dios. Cuando usted practica la palabra de Dios en su vida, se vuelve un verdadero discípulo del Señor, calificado, aprobado por el Señor. Mire qué importante. ¿Cuántos discípulos del Señor, entre comillas, caminan en la palabra, viven la palabra, comen la palabra, ven la palabra, oyen palabra? ¿Cuántos de ellos? Y vemos que en muchos casos, ¿no es cierto?, no hay tal cosa. Ahora, nuestras conductas, guías de nuestra vida, ¿están basadas en la palabra de Dios? ¿O están basadas en normas, reglas que te has impuesto en la vida o que te impusieron en la vida? Cohibándote la verdad, el hecho de que no lo vivas y no lo disfrutes, que no seas libre, entonces hay una gran barrera, hay un gran problema en tu vida. Quiero decirte que el Señor quiere apartarte de esa esclavitud. El Señor quiere apartarte de que estés esclavo de tus pensamientos, esclavo de tus actitudes, esclavo de lo que tú escoges, de tus afanes. Lo que el Señor necesita es gente obediente a su palabra para dejarlos libres. En una libertad que no es libertinaje, en una libertad para movernos en su palabra
bajo sus normas y bajo sus estatutos, que por cierto, nos hacen libres. Qué hermoso cuando amamos de verdad la palabra y accionamos frente a ello para hacer la voluntad del Señor. En Juan 8, 34, 35, mire lo que dice la palabra de Dios, ponga la atención. Mire lo que dice. Juan 8, 34, 35. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué tal? Dice entonces que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. No es siervo de Jesús. ¿Es siervo de qué? Del pecado. Y todo aquel que es siervo queda en casa para siempre. El hijo siempre quedará para siempre. Imagínese, usted como hijo va a quedar para siempre en la casa de su Señor. ¿Le gustaría? Pero para ello, entonces hay que vivir lo que dice, alejándonos del pecado. Pedro, el discípulo del Señor Jesús, es precisamente el ejemplo que debemos seguir. Aunque él se equivocó negándole 3 veces, aunque él pecó, ¿no es cierto?, era impulsivo, aunque Pedro tenía ciertas características que muchos tenemos, yo quiero decirte, Pedro tiene algo importante, y Pedro es que abandona, ¿no es cierto?, la parte humana para seguirle al Señor. Abandona la carne. Después de que se equivoca, se arrepiente de corazón. Y en este arrepentirse de corazón provoca que definitivamente Dios lo mire de otra manera y el Señor Jesús tome en cuenta su vida para llevarlo a transformar también el mundo. Él se dedicó con entusiasmo, ¿no es cierto?, a servirle a su Señor. Pero su entusiasmo no estaba en el hecho de producir fama, en el hecho de producir recursos, en el hecho de producir cosas que definitivamente no debemos hacer. Las enseñanzas del Señor Jesús las practicó después de haberse equivocado y después de haberse arrepentido. Comenzó a practicar estas enseñanzas en su vida y se lo ve, haciendo una obra maravillosa, compartiendo con sus discípulos, haciendo discípulos, llevando la palabra de Dios, y lo vemos realmente reflexionando ante todo lo que el Señor le había enseñado. Son cosas increíbles que están pasando. Por ejemplo, yo le averiguo o le quiero llevar a poner como una enseñanza diferente. ¿Qué pasó con Judas? Con Judas Iscariote. ¿Qué le pasó? Pues resulta que Judas, en vez de arrepentirse, lo que hace, ¿no es cierto?, es remorderse. Se remuerde la conciencia porque había entregado al Señor Jesús. Y en este caso, el Señor Jesús, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que vemos es que Él lo hubiera perdonado si se hubiera arrepentido de corazón, mas no remordido en su corazón. Y así es como Judas encuentra una muerte terrible. La muerte es con respecto, ¿no es cierto?, a una soga en su cuello, y él mismo se quita la vida, quitándose así la oportunidad de ser salvo. Y en este plano de que el Señor Jesús le perdone. Se sintió tan culpable, pero tan remordido, que lo que hizo es quitarse la vida. Muchos trabajan en la obra del Señor como Él. Y en este caso vemos muchos que se quitan la vida. Se quitan la vida, ¿por qué? Porque los discípulos los abandonaron, porque la iglesia se cerró,
porque se cayó la economía, porque ya no hay estatus, porque ya no hay, ¿no es cierto?, fama. Oiga, yo le pregunto, ¿esa será realmente lo que Dios nos dijo o nos encargó que hagamos? Pues entonces estamos equivocados. Se está equivocando, ¿no es cierto?, la visión, porque el Señor nos mandó a formar discípulos, pero ¿en qué? En la palabra de Dios y con los estatutos y normas que el Señor estableció. Por tanto, toda experiencia que esté basada en el cambio de vida, en el genuino arrepentimiento, que somos pecadores, no podemos decir que no, pero nos arrepentimos de corazón para no volverlo a hacer. El Señor está con nosotros y nos da dirección y nos ayuda y salimos rápidamente. Pedro hizo muy buenas obras, excelentes obras. Hay otros que también hicieron excelentes obras. Y hay mucha gente que hace buenas obras, pero dice la palabra de Dios que por obras nadie es salvo. Así que en este plano primero preocúpate por tener a Cristo en tu corazón, por vivir con Él, por creerle al Señor. Eso te llevará en el inicio a formarte como discípulo del Señor, para que seas aprobado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo, como aquel que vive la palabra de Dios, que no es que uno es aquí y otro es afuera. Uno es aquí con los hijos y cuando los hijos le ven predicando, entonces los hijos dicen, uy, mi papá no es así. Qué terrible condición. Es de esta manera que usted debe ser siempre donde esté el mismo. Porque Dios lo está formando. Dios le ha llenado de promesas y le ha dado testimonio de que Él está haciendo las cosas de un modo diferente. Yo quiero invitarles, ¿no es cierto?, a que en este sentido, cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. ¿De verdad me siento discípulo del Señor? ¿Me siento aprobado por el Señor? ¿O el Señor dirá, no te conozco? Sé que en mi nombre echaste demonios. Sé que en mi nombre estuviste hablando de la palabra de Dios, pero yo no te conozco. Yo le pregunto, ¿será que Dios le va a decir de esta manera, el Señor Jesús le va a decir de esta manera cuando lo vea? Tengamos ese criterio, ¿no es cierto? Y quedémonos con esta pregunta. Ahora, el que busca de corazón a Dios, un cristiano genuino es. Y hoy vamos a tener una ceremonia muy especial, que es la ceremonia, ¿no es cierto?, de la Santa Cena. Y la Santa Cena involucra dos elementos muy importantes. El vino, que representa la sangre del Señor Jesucristo que se derramó por nosotros, por nuestros pecados, y se derramó en el propiciatorio, donde definitivamente no cubrió el pecado, sino que lo eliminó. Dios ya no mira pecado en aquel que toma a Cristo como su Señor. Y cuando tienes pecado después de ello, te arrepientes de corazón y vuelves a estar limpio para no cometer nuevamente pecado. Y tenemos el pan. El pan significa, ¿no es cierto?, en este plano, el cuerpo del Señor que fue molido. Dice que no quedó sombra de rostro ni de figura alguna sobre él. Se enseñaron tanto en él que destruyeron todo lo que se llama carne. Le desgarraron la carne, quedando los huesos a la vista. Quedaron definitivamente, ¿no es cierto?, con su cuerpo un solo bulto de sangre, un solo bulto de dolor, molido, como bien dice la palabra de Dios. Esta copa, que representa la sangre de Cristo, es una copa de bendición. ¿Por qué es la copa de bendición? Porque es la comunión con Cristo.
la que hoy celebramos. Si usted tiene a Cristo en su corazón y quiere celebrar la Santa Cena conmigo, esta copa, cuando la levante, usted tiene que estar seguro de que tiene a Cristo en su vida, de que Cristo está todos los días con usted y usted con Él. Así que en este plano, este es el precio que se pagó por usted. Este es el precio, la sangre de Cristo que se pagó por usted y pagó para justificar todo pecado. Así que hoy vamos a hacer la Santa Cena y le invito a que tome esta copa para nosotros de festividad, porque tenemos a Cristo y ya somos salvos. Le invito a que cierre sus ojos. Padre bueno y amado, quiero darte las gracias, Señor Jesucristo, por este vino que representa tu sangre, Señor. Dice que cuando estabas con los discípulos y les enseñabas, tú, esa noche que fuiste entregado, tomaste, Señor, del vino y tomaste del pan. Y en este plano, Señor, el pan no era sino un pan sin leudar y vino. Y tomaste del pan, del cuerpo de Cristo, y lo partiste, dando gracias a Dios, gracias Dios, por este cuerpo que fue partido, molido, Señor, el cual llevó nuestras enfermedades y dolencias a través de ese cuerpo, de esas llagas. Todo dolor y sufrimiento lo cargó el Señor. Gracias a Él no sufrimos para poder aprobar ante Dios. Solo necesitamos creer en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que seamos de esta manera llamados discípulos de Jesús. Por eso, ahora con toda autoridad, yo le digo a usted, si es discípulo del Señor Jesús, coma del pan. Asimismo tomó el vino y dándole gracias a Dios, gracias Señor, por este vino, que representa la sangre que fue derramada de Cristo para cubrir nuestros pecados. Hoy bebemos, Señor, esta copa por orden del Señor y queremos decir que hacemos hoy en día, Señor, este pacto de vivir para Cristo, de vivir por su sangre, de vivir por lo que Él hizo para nosotros, un camino nuevo de bendición. Por eso, Señor, tomaste la copa y habiéndola alzada diste gracias, y esta copa dijo que era el nuevo pacto, este nuevo pacto que es mi sangre, y haced todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Señor, así lo hacemos. En memoria de ti, de lo que hiciste, Señor Jesucristo, en la cruz, derramando este vino, Señor. Hoy les invito a que tomen del vino. Señor, te damos las gracias. Sabemos que todas estas veces que hacemos la cena, lo hacemos con un corazón dispuesto, sobre todo con la voluntad de agradarte, Señor, y en el plano con toda autoridad dada por ti, porque nos has permitido ser no solo pastores, no solo siervos, sino también hijos, y también, Señor, sacerdotes. Y por eso podemos presentar todas estas cosas, Señor, tal cual, con la autoridad que Cristo nos da. Gracias, Señor, por este tiempo.
por esta cena, Señor, que representa que nos has dejado limpios para empezar una vida nueva, de bendición, un camino nuevo de bendición, el cual, gracias a todos aquellos, los discípulos tuyos, abrieron campo, Señor. Hoy podemos seguir caminando, abriendo sendas también. Gracias, Papito de los cielos, por todos aquellos cristianos que son aprobados por ti y que lo hacen, Señor, no buscando fama, no buscando, Señor, estatus ni dinero, sino buscando el bienestar, el amor que Cristo nos enseñó para con los unos y los otros. Te doy las gracias por cada uno de estos tus discípulos, Señor. Gracias, bendice sus casas, bendice, Señor, sus vidas. Permite, Dios, que llegue esta claridad en su vida de ser aprobados por Él y que caminen contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Queremos darle las gracias. Usted puede definitivamente comunicarse con nosotros. Tenemos, ¿no es cierto?, los números telefónicos. Ahora los vamos a pasar por pantalla para que se comunique por nosotros y usted se pueda inscribir en los grupos personalizados que tenemos. Estos grupos personalizados son grupos de atención, grupos donde vamos a estar orando y enseñando la palabra de Dios. Usted nos puede llamar a este número de WhatsApp en cualquier lugar que se encuentre, en cualquier país del mundo. Usted se puede comunicar con nosotros aún a través de lo que es el Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Alfa y ahí estamos prestos para servirles. Así muchos ya se han conectado y les damos gracias por estar con nosotros en este día. Ahí hay comentarios. Yo le quiero dar gracias ahora a Nereida Moncayo, que estuvo con nosotros, y gracias por tus palabras. Bendiciones también. Ahí está. Dios te bendiga y te dé fortaleza, me dice. Yo también te deseo lo mismo para ti y para tu esposo, que el Señor lo sane radicalmente, lo levante de la cama. Bueno, entonces les agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Gracias por su presencia. Gracias por este hermoso día. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos. Chao, chao.